Tiene la palabra el diputado Julián Galdeano. Gracias, señor presidente. Para anticipar nuestro voto negativo a los dos temas que hoy tenemos en tratamiento en esta Cámara, la verdad que sobre esta primera iniciativa se ha dicho bastante, entendemos no compartir, otorgar facultades extraordinarias, superpoderes o el nombre que se le quiera llamar al Ejecutivo Provincial, salirse en decisiones vitales y estratégicas que tienen un marco constitucional de control por parte de la legislatura exclusivamente en cabeza del Ejecutivo, del gobernador de la provincia. Y la verdad que la Argentina ha tenido crisis y situaciones de emergencia a lo largo de su historia, pero nunca se había avanzado tanto en una expectativa por parte de un Ejecutivo, porque tanto ni en la ley 23697, que fue la que derivó luego de la crisis del 89 y la hiperinflación, tenía facultades el Ejecutivo Nacional para renegociar contratos de una manera genérica, sin necesidad de fundar ese acto administrativo, ni tampoco en la ley que creo que la 25561, que fue la que derivó luego en una norma de la crisis del 2001, tampoco. Y sin embargo acá se pretende una facultad que consideramos de las más graves. Acá bastante mencionaba el diputado Farías un detalle de las cuestiones que se pueden considerar que son un exceso y que no están debidamente fundadas en función de la propia situación institucional o del país o de la provincia o de las finanzas públicas. Y lo mismo sucede respecto del tratamiento que a posteriori de esta cuestión vamos a tener con la ley tributaria. Pero creo que lo que me gustaría efectuar es algunas consideraciones generales respecto de por qué estamos en este proceso tan dificultoso de obtener consensos entre los sectores o actores políticos de la provincia. Porque la verdad que tuvimos un proceso de transición entre los gobiernos, acá se dijo el otro día, complicado o sin posibilidad de una articulación como se hubiera querido. Sin duda que fue así. Tuvimos una ley de presupuesto que al principio el gobernador no la iba a enviar, luego pidió la legislatura. Bueno, todos conocemos esa historia. Lo concreto es que, también lo mencionaba el diputado Farías, sobre el final del periodo anterior tuvimos una especie de entendimiento, pero que evidentemente no era tal, porque luego fue cuestionado duramente en el propio mensaje del gobernador, en la apertura de sesiones de esta propia Cámara, de esta propia legislatura. También percibimos, y algunos fuimos espectadores, de una especie de tironeo entre los ministros que asistieron a defender la iniciativa vinculada a la ley impositiva y a la ley de emergencia y quienes de alguna manera se colocaban en la vereda de enfrente diciendo que ese diagnóstico, esa mirada o esa visión de la situación de la provincia era absolutamente equivocada o distante. Y lo mismo nos sucede con los textos concretos de estas dos iniciativas. Sin duda que hay intereses políticos, sin duda que hay una disputa partidaria o partidista o política en términos sanos de lo que significa defender una convicción, un pensamiento, una posición sobre una cuestión determinada, en este caso tan relevante como la ley tributaria o la posibilidad de otorgar facultades al gobernador sin duda extraordinarias. Pero creo que lo básico y lo más difícil de llegar a un punto de entendimiento, siempre hemos defendido los acuerdos políticos, la posibilidad de entendernos, la necesidad de buscar políticas de Estado, puntos en común, síntesis que nos permitan abordar los problemas más serios que tiene nuestra sociedad o nuestra provincia en función de entendimientos. Pero requieren sin duda partir de diagnósticos más o menos cercanos. Si nosotros, hay quienes están viendo una película de terror prácticamente apocalíptica sobre la situación de la provincia y hay quienes dicen que esto no es así, que más bien es al contrario, va a ser muy difícil que busquemos puntos de entendimiento y que los encontremos. Porque aunque razonemos sobre un texto concreto de una ley y que el texto sea similar, vamos a estar diciendo, paradójicamente, cosas diferentes.
Y cuando analizamos una ley tributaria o una ley de emergencia o una solicitud en este sentido, hay quienes van a estar mirando más de qué manera abordamos una situación caótica que vive el Estado provincial con dificultades, deuda, déficit, imposibilidad de afrontar compromisos, serias inconvenientes a la hora de la gestión pública, y quienes van a decir, no, esto no es así, al contrario, están requiriendo poderes extraordinarios porque quieren esquivar el control constitucional que la legislatura puede hacer sobre determinados actos de gobierno, como es legítimo que lo haga. Y la verdad que se hace muy difícil, porque en definitiva hablamos idiomas distintos, uno habla en chino, otro en japonés, la verdad que es imposible entenderse. Y daría la sensación que la película que estamos mirando, aunque parezca la misma, la estamos interpretando distinto. Uno ve una película de terror y otro una comedia, y es la misma película. Y a veces el mismo texto tiene una letra distinta, pero es distinto. Yo digo, el ejemplo que ponía ayer, una cosa es ET y otra cosa es IT. ET es un simpático extraterrestre que vuela en una bicicleta, IT es un payaso que se come los chicos. Y hay una letra de diferencia. Y sin embargo hay un mundo y un abismo. Entonces, acá pasa algo parecido. Si no tenemos un diagnóstico similar, que es el principal desafío de la clase política en Santa Fe, ponernos de acuerdo en qué situación está la provincia, en qué situación está su finanzas públicas, la situación de su seguridad o su inseguridad, la situación de sus dificultades en términos sociales o alimentarios, la situación de su salud pública, etcétera, etcétera, ¿qué soluciones podemos aportar? Porque todas las que aporten uno van a ser mal vistas por el otro, porque es una chicana política, porque me querés ventajear, porque en el fondo vos lo que querés es criticar la herencia que recibimos. La verdad que yo estoy más cerca de aquellos que no ven esto como un panorama terrorífico del Estado provincial, que de aquellos que sí lo están viendo de esa forma. Pero entiendo que sería importantísimo que hagamos un esfuerzo en términos institucionales de tener un diagnóstico común de lo que pasa en Santa Fe. Ese puede ser el primer punto de partida para después acordar futuras cuestiones que quizá hoy no sea el momento de tratarlas, porque es cierto, venimos de un proceso complicado, lo vivimos, pero nosotros tampoco podemos asistir permanentemente a un tironeo desde quienes tienen una mirada y tienen otra, de que la cosa está todo bien o la cosa está todo mal. Va a ser imposible una síntesis en ese plano, sobre todo en temas tan relevantes como los recursos públicos, los impuestos, los tributos, las facultades del Poder Ejecutivo, la necesidad de agilizar procedimientos en el Estado, etc. La verdad que nos hubiera gustado que el proceso sea diferente. Entendemos y lo manifestamos que el mensaje vinculado a la ley tributaria, que vamos a tratar después, podría haber sido mucho peor, podría haber sido mucho más gravoso en términos de incremento de la carga fiscal, pero aún así deja muchísimos flancos en términos de incrementos tributarios, por eso tampoco lo acompañamos. Y esta ley de emergencia, la verdad que también hubiera sido mucho más saludable en términos políticos o institucionales, que hubiera sido separada o segmentada en distintas expectativas, cada una con su respectiva norma. Entonces abordemos la cuestión de la seguridad en un instrumento específico, abordemos la cuestión de la situación alimentaria en un instrumento específico, abordemos la necesidad de modernizar, agilizar o dinamizar los procesos administrativos del Estado en un instrumento específico, y no todo mezclado termina siendo sí una melange que lo único que genera es la suspicacia de que el Ejecutivo Provincial quiere aprovecharse de una supuesta situación de crisis terminal del statu quo de la provincia de Santa Fe para obtener facultades extraordinarias que vulneren el funcionamiento propio del Poder Legislativo, que tiene, entre otros, la función de controlar la administración del Estado. Entre estos motivos, señor presidente, es que anticipamos nuestro voto negativo tanto para la ley de emergencia como para la ley tributaria, si es que luego se trata sobre tablas. Gracias.